The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. San Petersburgo, Rusia. En este garage trabaja Sergei. Su tarea no es muy complicada. Cada día debe subir y bajar la barrera de entrada y salida unas 2.472 veces. No le molesta que sea aburrido. Le da tiempo para concentrarse en su obsesión. Algo que se inició cuando lo echaron de la KGB por un supuesto mal desempeño de su misión en Dresden. Lo dieron de baja justo el mismo día en el que a su ex compañero, Vladimir Vladimirovich Putin, era designado funcionario de Leningrado. Bueno, de San Petersburgo, como volvió a llamarse. Desde ese momento la vida de Sergei fue cuesta abajo. Y la de Putin, todo lo contrario. En la caseta del garage, donde pasa 12 horas diarias, tiene 3 elementos: cigarrillos, una botella de vodka y una carpeta de 12 centímetros de altura con casi 50 años de información sobre su ex colega. En su portada pone "En la mente de Putin". Han llegado al gobierno, posiblemente a lo máximo que podían aspirar. Don't be afraid to call your enemies by their name. Y ahora que han probado el poder, ya no quieren dejarlo. Sus decisiones transforman países, alteran la historia y dejan una huella imborrable en millones de vidas. The people who rigged the system for their benefit will do anything and say anything to keep things exactly the way they are. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué lleva a los líderes autoritarios a lo más alto en sus países? Die Welt befindet sich auf einer neuen Etappe ihrer Entwicklung. Pero tal vez sea más importante descubrir cómo piensan, cuál es su ideología. Y yo tengo derecho a sentir lo que sentí. ¿Son fanáticos? Io sono Giorgia, sono una donna. ¿Oportunistas? En lugar de darnos la medicina para sanar, nos estaban dando un veneno. ¿O sencillamente pragmáticos del poder? Soy Franco de Ledone y esto es En la mente de. Una nueva serie de Epidemia Ultra, creada en conjunto con el podcast No es el fin del mundo del orden mundial. Una producción de Rombo Podcast. Hoy presentamos En la mente de Vladimir Putin. Sergei fuma un promedio de 3 cigarrillos y 1/4 por hora. Lo tiene calculado y por eso cada día lleva exactamente 39, ni uno más. En el segundo estante de su mesa de medio metro de ancho yace la carpeta que resume su actividad principal desde hace décadas: recopilar todo lo que encuentra y lee sobre el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Hoy agregará un artículo que leyó ayer en un diario británico. Se titula Putin, ajedrecista. Sergei ha aprendido a elaborar estas carpetas en su viejo trabajo, cuando todavía era agente. En las películas se muestra siempre la famosa ficha, con datos obvios. Eso es para los idiotas de primera fila, piensa. Su nivel de formación es mucho más complejo. Su carpeta consta de lo que él llama variables profundas, que no son más que una categorización de aspectos de la personalidad del sujeto. Una de esas categorías pone oportunismo no calculado. Allí va a ubicar el artículo. Luego de pegarlo, escribe en el margen derecho: análisis estereotipado. Sergei odia desde lo profundo de su ser cuando la gente define a Putin como
a un estratega, cuando se usa la metáfora del ajedrez. Todo porque Rusia tiene 9 campeones mundiales no significa que cualquiera piense 30 jugadas por delante. Ni el más mínimo gesto de su rostro deja ver ese enfado profundo. Sergei apenas se limita a encender un cigarrillo. Hace no mucho tiempo leyó un libro más razonable, digamos, según su consideración, de un tal Mark Galeotti. Mark Galeotti, 59 años, afueras de Londres, profesor universitario, ojos marrones, 1,72 m, tiene un ficus en su oficina. En él plantea una idea bastante respetable, pese a venir de un británico, piensa. Putin es un falso ajedrecista. No tiene un plan. Nunca ha sido capaz de desarrollar el camino paso a paso que lo lleve a cumplir su visión. Sergei lo conoce y sabe que esto siempre fue así. Y la mejor metáfora para entenderlo es la del judo, que también utiliza Galeotti. Putin es un judoka desde su juventud. Una actividad que nunca ha abandonado y de la que presume con gusto, como de tantas otras. En el judo se suele usar la fuerza del rival en su propia contra. Se trata de leer sus movimientos y ser capaz de encontrar la debilidad, el error, el paso en falso que permita sacar ventaja. Putin, en política, es un experto en eso. Sergei recuerda un ejemplo de esa capacidad judoka y busca en su carpeta. Se va al año 1999. El conflicto checheno, pone el título. Allí se cuenta cómo los rebeldes chechenos se enfrentaron con tropas rusas en Dagestán, en la frontera con Azerbaiyán. Días después de la escaramuza, el presidente Boris Yeltsin decide nombrar como primer ministro al hasta entonces director del Servicio Federal de Seguridad, un desconocido Vladimir Putin. Desconocido para la opinión pública, piensa Sergei, y pasa la página. Atentado terrorista en Moscú. Un mes más tarde del nombramiento, ocurren explosiones en diversos lugares del país, incluyendo la capital. Casi 300 muertos y más de 600 heridos. Putin inició en ese momento una ofensiva contra lo que él denominó enemigo externo, y así consiguió construir poco a poco una imagen patriota, en algún punto paternalista, una imagen de líder que no duda en actuar. Sergei es el autor de esos adjetivos. Recuerda bien que cuando escribía esa página de su carpeta, escuchaba en la radio a Boris Yeltsin anunciando sorpresivamente que renunciaba. Y lo hacía durante el discurso de Nochevieja. Y no solo eso, sino que dejaba a Putin a cargo de la Federación Rusa. Era el inicio de una nueva era. 31 de diciembre de 1999. Ese mismo día, un decreto del gobierno dictaba la amnistía para Yeltsin por sus eventuales delitos, esos que pudiese haber cometido durante su tiempo en el poder. Para Sergei era todo tan obvio que la ira le invadía. Incluso hoy, tanto tiempo después. Pero lo relevante no era eso. Lo importante es que el nuevo presidente de Rusia, que por cierto sería elegido en marzo del 2000 con el 52,9% de los votos, era un oportunista, pero no un estratega. Y que esa sería su línea de acción siempre. Occidente lo sobrevalora, reflexiona Sergei, o más precisamente lo evalúa erróneamente. Tal vez esa sea la razón por la que cuesta tanto entenderlo, por la que se lo considera impredecible. Die Welt befindet sich auf einer neuen Etappe ihrer Entwicklung. El mundo se encuentra en una nueva etapa de su desarrollo. Entendemos que sin una arquitectura de seguridad internacional moderna, duradera, nunca conseguiremos un clima de confianza en el continente. Y sin ese clima de confianza no es posible una gran Europa unida. Hoy estamos obligados a decir que tenemos que desprendernos de nuestros estereotipos y ambiciones para garantizar juntos seguridad para la población de Europa y el mundo.
Un Vladimir Putin de apenas 49 años, con menos de 2 ejerciendo el máximo cargo político de la Federación Rusa, habla en Berlín, en el Bundestag. Es la primera vez que un presidente ruso habla en el Parlamento alemán. Estamos en septiembre de 2001. Sí, ese septiembre. El del atentado contra las Torres Gemelas en New York. El discurso tiene lugar exactamente 2 semanas después de la tragedia. Y Putin no deja pasar la oportunidad para posicionarse como garante de seguridad y a la vez para relacionarlo con el terrorismo yihadista checheno. En algún punto la comparación que realiza frente a los diputados alemanes vuelve a poner a Rusia a la altura de Estados Unidos. ¿El gran regreso al plano internacional? Pura basofia. Sergei detesta esos artículos que simplifican todo. Rusia es mucho más que los planes del presidente de reducir a los separatistas. Para él, que es un nacionalista, es un insulto que su país se vea reducido a las acciones de Putin. Esa necesidad de reconocimiento internacional. ¿Acaso Rusia necesita que la respeten? ¿O es el presidente el que quiere satisfacer ese deseo? Sergei toma su carpeta y busca un nuevo apartado. La categoría se titula Tendencias narcisistas. Debajo, pegada con cinta adhesiva, resalta una fotografía de Putin con el torso descubierto, de pie, en medio de un río, con un pez en su mano izquierda. En la imagen solo está él, demostrando su hombría, su poder, su condición de hombre fuerte. Pero Sergei no acepta esta narrativa. Por el contrario, para él Putin es un acomplejado. Tal vez lo piense por envidia, ya que en la KGB lo sentía como un igual, cuando ambos eran agentes. Algo así como amigos. O tal vez lo deduzca de su historia. Las siguientes páginas de la carpeta contienen una biografía de Putin tras otra. En ruso, en inglés, en italiano, en turco. Sergei nunca se cansó de ellas. En cada una surge una nueva leyenda. Él sospecha que eso colabora con la construcción de una suerte de mito. Que era pobre y debía vivir en un barrio tomado por la criminalidad de San Petersburgo. Que en la KGB era un don nadie. Que de adolescente quiso sumarse a la agencia de inteligencia y lo mandaron a estudiar. Incluso que sus padres lo endiosaban por ser el único hijo con vida de la pareja. De hecho, en la siguiente página se ven fotos de sus padres con un bebé en brazos. Debajo pone Vladimir Vladimirovich, 7 de octubre de 1952. Putin fue el tercero. Sus 2 hermanos habían fallecido años antes, con lo cual se podría decir que fue un hijo único. Pese a las contradicciones de todas esas biografías, autorizadas o no, algunos aspectos se mantienen constantes. Por ejemplo, que su familia está marcada por el sufrimiento ruso durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de sus hermanos murió durante el asedio a Leningrado y su abuela fue asesinada por los nazis. Pero en toda esa historia familiar, muy bien documentada, Sergei no termina de descifrar el factor clave que generó esas tendencias narcisistas que lo caracterizan. Sin respuestas para este interrogante, Sergei pasa algunas páginas y se detiene en la foto de un hombre de prominente barba y expresión triste. A su lado, un artículo de un periódico ruso titulado ¿Quién alaba más a Putin? Uno de los párrafos dice: Putin está en todas partes, Putin es todo, Putin es absoluto, Putin es irreemplazable. Y debajo un nombre: Alexander Dugin. Farsante, piensa Sergei y se enciende un cigarrillo. Y es que son muchos los filósofos, ideólogos y sobre todo publicistas que buscan convertirse en el cerebro de Putin. Y claro, todo Occidente busca descubrir la mente brillante, el intelectual de cabecera, el pensador maquiavélico que se oculta detrás del presidente. Ilusos. Putin no tiene un Rasputin. Y si bien
puede ser cierto que Dugin y sus ideas eurasianistas hayan tenido algún tipo de influencia en un grupo de militares cuando en 2014 se avanzó con la anexión de Crimea, actualmente no hay contacto entre ellos. Nada de esto quiere decir que Putin sea un improvisado. Al contrario, bastante antes de la revolución en Ucrania ya se trabajaba en una política de la memoria. Todo inició en 2009, durante el breve interregno en el que por 4 años le cedió el cargo de presidente a Dmitry Medvedev. Putin es consciente de que los nacionalismos viven de la memoria y la nostalgia sobre un pasado que en ocasiones ni siquiera ha tenido lugar. Se trata de mitos, de historias sobre los orígenes, de acontecimientos que más allá de marcar una cronología, dotan a los pueblos de una identidad y sobre todo de derechos. Derechos sobre territorios, derechos de revancha, derechos de autoridad, de ejercer la autoridad. En 2009, el Kremlin creó una comisión presidencial para contrarrestar los intentos de falsificar la historia en detrimento de los intereses de Rusia. La comisión no duró mucho tiempo, pero cumplió con su objetivo: establecer que había otra versión de la historia, una de la que sentirse orgullosos. Y también abrió la puerta para retornar a prácticas soviéticas como la intervención en los manuales escolares de historia, reflexionó Sergei mientras repasaba la ficha del autor del artículo sobre las manipulaciones de Putin en la historia de su país. Oleg Lukin, 29 años, San Petersburgo, criado en Cádiz, España, 1,68 m, suele usar gafas de sol. La política de la memoria de Putin tiene 2 objetivos principales: recuperar la hegemonía internacional y seguir en el poder. Para cumplirlos han desarrollado 2 herramientas narrativas muy eficientes. Por un lado, la rusofobia. Ese concepto es muy útil, ya que no solo sirve para desacreditar informaciones o críticas provenientes del exterior, sino que también puede aplicarse para disciplinar a elementos díscolos hacia el interior del país. Periodistas, opositores, académicos. ¿O acaso alguien se atreverá a hablar en contra del interés patriótico? La segunda herramienta narrativa es la nostalgia. Añorar el pasado, describir las bondades de la Rusia grande y hasta de la Unión Soviética, y señalar a un gran culpable de todo lo malo que sucedió y sucederá: Occidente. Y aquí aparece un elemento clave que encaja con aquella imagen personal de hombre fuerte que Putin intenta construir: la militarización del recuerdo. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. El 9 de mayo. Todo el mundo en Rusia disfruta del día de fiesta. Nadie trabaja excepto Sergei. Si algo no ha cambiado en relación a su tiempo de agente de la KGB, es que siempre está trabajando. Y la monotonía en el interior de la caseta se ve afectada por una situación excepcional. Hoy es el día de la victoria. Y esa es razón suficiente no solo para despabilar el patriotismo intrínseco de Sergei, sino para que los cigarrillos, la carpeta de 12 centímetros de alto y el vodka del cajón tengan compañía inusual. Una radio a transistores. La tiene desde su época en la KGB. De hecho, se la regaló Putin para su cumpleaños, hace ya mucho tiempo.
cuando estaban juntos en Dresden. Estamos en el año 2012. Putin lleva 2 meses de su tercer periodo como presidente de la Federación Rusa. Y en los actos del día de la victoria de este año sucederá algo llamativo. Algo que emociona hasta al propio Sergei. Como cada año, soldados, tanques, banderas escenifican un acto de orgullo nacional. El famoso desfile de la Plaza Roja. Allí se conmemora el fin de la guerra, aunque los organizadores preferirían que se formule de otra forma: el triunfo soviético sobre los nazis. En cualquier caso, este acto sirve para reforzar una identidad nacional exacerbada y anclada en el poderío militar que se potencia con aquel recuerdo. Esto se complementa con un culto al sacrificio, al darlo todo por la unidad nacional. Un tema no menor en un país altamente heterogéneo. En Rusia hay más de 193 grupos étnicos, 24 repúblicas, se hablan más de 100 idiomas. En fin, la complejidad hecha país. Pero hoy es diferente. Por primera vez tiene lugar la marcha del Regimiento Inmortal. Besmertiny Polk. Y a Sergei se le hace un nudo en la garganta. Él siente que debería estar allí y no en esa maldita caseta. Miles de personas caminan como si fuese una procesión religiosa. Llevan pancartas con las fotografías de sus familiares caídos en la guerra. Y pese a ser consciente de que esta marcha está siendo utilizada con esos fines, no puede dejar de sentirse afectado. Tal vez me estoy poniendo viejo, piensa. O tal vez la política revisionista de Putin es lo suficientemente efectiva. Pero, ¿esto es Rusia? ¿O esto es lo que quiere Putin? Sergei se sirve un vodka. Siempre se permite uno a las 11 de la mañana como aperitivo antes del almuerzo. Claro que no. La Rusia grande que pretende transmitir Putin tiene otras caras, porque él mismo tiene otras facetas. Se agacha y vuelve a poner la carpeta de 12 centímetros de alto sobre la mesa. Pasa las páginas rápidamente y llega a un separador de color negro. En medio se puede leer en letras blancas: la deriva autoritaria. Son las 18:47. Sergei está en su casa luego de su turno de 12 horas en la caseta. Vive en un piso de 42 metros cuadrados, 2 habitaciones y media, igual al que tenía su colega de la KGB en aquellos años 80, Vladimir Vladimirovich Putin. 2 sillones viejos de un cuerpo, una alfombra tan desgastada que nadie podría atinar a adivinar su color original, y un televisor de tubo de 32 pulgadas que se había comprado en el 94 cuando vendió su copia de El Capital en alemán que se había traído de Sajonia. Todas las paredes de la habitación están empapeladas de recortes de periódicos, hojas de informes, mapas y sobre todo fotografías. Al menos unas 200. Todas de Putin. Putin joven, viejo, presidente, agente secreto, en el G8, con Berlusconi, con Merkel, esa famosa con el torso desnudo en el río, inaugurando los Juegos de Sochi, acariciando la Copa del Mundo junto a Gianni Infantino, con Donald Trump. Una cantidad inconmensurable, como la obsesión de Sergei. Debajo del televisor sobresale una videocasetera, marca Telefunken. Una de las pocas en funcionamiento de todo San Petersburgo. Cada día Sergei repasa un video referido a la historia de Rusia. Hoy toca 1994, justo el año en el que se compró el televisor. Boris Yeltsin, en ese momento presidente de Rusia, había viajado a Berlín para celebrar el retiro de las últimas tropas rusas de Alemania. La voz de hombre entre la de los niños es la de Yeltsin.
visiblemente borracho. Sus asistentes intentan acompañarlo, balbuceando la canción y tratando de moverse junto al presidente, rogando porque se termine todo lo antes posible. A Sergei le corre un escalofrío por la espalda. Primero por la indignación. ¿Qué imagen quedaba de Rusia frente a los alemanes, frente al mundo? Inaceptable. Pero segundo, a Sergei le incomodaba saber que se sentía igual que Putin. Igual porque habiendo servido a ambos como oficiales de la KGB en Dresden, habiendo sacrificado todo por la grandeza de su nación, no existía reconocimiento alguno. Y además la payasada de Yeltsin le recordaba su frustración 5 años antes de ese momento, cuando caía el muro de Berlín. Una frustración compartida con cada agente de la KGB en el extranjero. Sorprendidos tras la falta de órdenes, decepcionados tras la inacción de la Unión Soviética, aturdidos por el silencio de Moscú. Nada que festejar. Tanto para él como para Putin, Rusia era otra cosa. Sergei se pone de pie y se acerca a la ventana para tomar aire. En la parte derecha, un recorte periodístico se desprende por el viento y cae al suelo. Cuando lo recoge para devolverlo a su lugar, lee el título: Pinochet como modelo. Y continúa: Vladimir Putin, vicealcalde de San Petersburgo y presidente del Comité de Relaciones Internacionales de la ciudad, dijo ante empresarios alemanes que una dictadura militar, según el modelo chileno de Pinochet, es lo más deseable para solucionar los problemas actuales de Rusia. Sergei revisa el dorso del recorte y lee 3 de enero de 1994. Una dictadura militar. Eso tampoco es Rusia, piensa. Se dirige a la habitación contigua y toma una de las 242 carpetas cuidadosamente ordenadas en unos estantes de madera que ocupan desde el suelo hasta el techo las 4 paredes del cuarto, tapando incluso la ventana. Todas ponen el lomo en la mente de Putin, seguido de una letra y 2 números. Margareta Mommsen, Austria, 17 de febrero de 1938. Investigadora de la Universidad de München. Suele tenerse el pelo de castaño medio, tinte 4. El sistema Putin. Democracia controlada y justicia política en Rusia. Así se titula uno de los libros de esta académica que puso bajo la lupa el sistema político que desarrolló Putin. Uno que intentaba cumplir con los requisitos de una democracia, o al menos aparentarlo, pero que en realidad constituye un régimen autoritario, en algún punto parecido a aquel del dictador chileno. La autora plantea algunas claves características de una democracia controlada. Primero, las elecciones son formalmente libres y justas, aunque detrás se estructura un fraude electoral sin miramientos. Segundo, el Estado emplea técnicas de propaganda casi constante a partir de una aceitada maquinaria comunicacional. Tercero, el hiperpresidencialismo se combina con redes políticas informales sin ningún tipo de proceso de rendición de cuentas. Un elemento que permite cooptar o aplastar, por ejemplo, a poderosos oligarcas. Para Mommsen, todo esto es lo que ha construido Putin en Rusia. Y a Sergei no le sorprende esta deriva. No le parece ni mal ni bien, sino que simplemente la considera una consecuencia del caos, de la crisis social generada por Yeltsin. Criminalidad, alcoholismo, drogas, la decadencia. En algún punto el puño de acero es lo que cualquiera hubiese esperado, al menos en un esquema de pensamiento autoritario y muy conservador, como el de Putin. Porque si bien el presidente ruso no ha expresado hasta ahora un perfil fascista en el sentido clásico, es decir, no quiere un hombre nuevo, no deja de ser un autoritario. Uno que reprime la oposición e impide cualquier atisbo de crítica. Periodista, oligarca, militar o ciudadano de a pie, cualquiera puede ser blanco de su aparato represivo. Porque lo que más anhela Putin hacia el interior de su país es mantener el poder y lograr la estabilidad. Si eso se consigue silenciando a gente, a él no le importa. Aunque también es cierto que Putin no es tonto, y que si bien tiene esas tendencias narcisistas,
sabe que solo con represión no alcanza. De ahí su interés por reescribir la historia, poner el acento en la nostalgia y sobre todo generar un enemigo. Y ese enemigo se llama Occidente. Putin sonríe. Está feliz como un niño, sus ojos fijados en la expresión de su invitada de honor, que por cierto está horrorizada. Pero aún así aguanta estoica la situación, sentada soportando que el inmenso perro del presidente ruso la vuela y se acuesta a sus pies, incomodándola. La invitada se llama Angela Merkel y lleva 2 años como canciller de Alemania. Estamos en 2007. Putin, que ya va por el 7º año en el poder, sabe perfectamente que Merkel tiene fobia a los perros. Tal vez una gran metáfora del desafío que se planteó Putin frente a Occidente. Tenerlo cerca, comprando gas y petróleo, haciendo negocios, pero a la vez con cierto nivel de tensión, algo de provocación y, de ser posible, miedo. Y no cualquier miedo, sino ese que genera inseguridad, que los obliga a reconocer a Rusia como un partner al que hay que tomar en serio. Y es que el tiempo de las burlas a Boris Yeltsin debía quedar en el pasado. Sergei volvió a romper su rutina y trajo su radio a la caseta. Está nevando tanto que apenas si se ve a unos metros de distancia. El frío contrasta con la ebullición popular. Estamos en diciembre de 2011. Miles de personas están indignadas con el gobierno de Medvedev. Más de 1.100 informes oficiales reportando irregularidades electorales alimentan las sospechas de fraude en las elecciones legislativas. En apenas unos meses serán las presidenciales. Seguramente Putin gane, pero ¿quedará en duda la legitimidad de su triunfo? ¿Será el inicio del fin? Pero, ¿qué vendrá después? ¿Otra vez un Yeltsin? ¿Un oligarca? ¿Volverá al comunismo? ¿O se desmembrará todo? Las dudas invaden a Sergei, que nunca se había sentido tan inseguro en su vida. Será una mala semana para él, un mal mes. La pasará mal todo el 2012, ya que las protestas continuarán. Sin embargo, Putin, luego de ganar en marzo con más del 60% de los votos, ha decidido no dejarse abrumar por esta efervescencia popular. Es tiempo de ejecutar un cambio simbólico que apele a las masas, más precisamente a las clases trabajadoras de perfil más conservador. Y para eso es necesario abandonar aquella agenda moderada, concentrada en el desarrollo económico de sus primeros años. Es tiempo de poner el foco en los valores, de apelar a la religión, por ejemplo, de desarrollar políticas ultraconservadoras que, además, destaquen la decadencia de Occidente. Legislación anti-LGTBQ, prohibición de la denominada propaganda gay, las críticas al movimiento Black Lives Matter, las referencias despectivas hacia la inmigración en Europa, y la lista sigue. Este discurso ha ubicado a Putin en sintonía con muchas expresiones de la derecha radical y la extrema derecha en todo el mundo. Pero Sergei sabe que hay algo más. El interregno de Medvedev incomodó mucho a Putin. Demasiada moderación con Occidente. Desde hacía meses, incluso antes de las protestas, estaba convencido de que iba a cambiar esto. Tal vez presa del recurrente prisma de victimización y teorías de la conspiración que reinan en los análisis del Kremlin, Putin ve a la CIA detrás de la organización de las protestas. De ahí que a Sergei la represión brutal durante el tercer gobierno de Putin no le sorprende en absoluto. Diciembre de 2022. Han pasado 10 años de las protestas. Sergei tiene barba. Todo lo demás sigue exactamente igual. Y en Rusia también. Busca su carpeta y la vuelve a abrir por enésima vez.
la deriva autoritaria. Posiblemente la sección que más espacio ocupa en los 12 centímetros de alto. Esta vez colocará un artículo del New York Times que se titula Las 5 grandes teorías de la conspiración que Putin promueve. Más bajo no podía caer, pienso Sergei. Occidente quiere dividir el territorio ruso. La OTAN ha transformado a Ucrania en un campo militar. La oposición quiere destruir a Rusia desde dentro y cuenta con el apoyo de Occidente. El movimiento LGTBQ a nivel mundial conspira contra Rusia. Ucrania prepara armas biológicas contra Rusia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a funcionar esta estrategia de victimización? ¿Hasta cuándo los rusos aceptarán tener un gobierno autoritario? ¿Hasta cuándo tendrá sentido mantener el sistema Putin? Ninguna de esas preguntas le quitan el sueño a Sergei. Como ex agente de la KGB, está entrenado para analizar variables y sacar conclusiones. Aunque, en el fondo, en la mente de Sergei, una pregunta sí le incomoda. Una que le quedó pendiente de aquel 2012. Una de la que posiblemente nunca conozca respuesta. Una que se ha transformado en su nueva obsesión. ¿Qué viene después de Putin? Epidemia Ultra es un proyecto que necesita de tu apoyo. Queremos seguir produciendo podcasts, organizando seminarios y construyendo herramientas para combatir a la derecha radical. Ingresa en epidemiaultra.org/apoyar y colabora para que este proyecto siga creciendo. Soy Franco de Ledone y esto ha sido En la mente de, una serie de Epidemia Ultra creada en conjunto con el podcast No es el fin del mundo de El Orden Mundial, una producción de Rombo Podcast.